Cordial saludo. A continuación se hará la presentación del texto Reflexiones en torno al racismo estatal y la lengua creole, a cargo de Juan Felipe Quintero Leguizamón y quien les habla, Alba Lucía Lucumí Silva, docentes de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca. Puede afirmarse históricamente que el racismo estructural ha operado desde finales del siglo XV hasta la actualidad, no solo por medio de la colonialidad del saber, el poder y del ser, también a través del colonialismo interno. Dicha estructura internacional y nacional tiende a mantener unas zonas de privilegios, discriminación y desigualdades por el color de piel. En tal sentido, la colonialidad del saber despoja a los sujetos racializados de su conocimiento, lengua, tradiciones y proyectos. Unas veces a través de la violencia y otras por medio de los paradigmas modernizadores. Al respecto, Maldonado Torres afirma que el privilegio del conocimiento en la modernidad y la negación de facultades cognitivas en los sujetos racializados ofrecen la base para la negación ontológica. No pensar se convierte en señal de no ser en la modernidad. Las raíces de esto bien se pueden encontrar en las concepciones europeas sobre la escritura no alfabetizada de indígenas en las Américas. Por lo tanto, se puede señalar que la base para negar el ser de los sujetos racializados, indígenas y afros, se halla en la colonialidad del saber, esto es, en la supresión de la memoria, de los conocimientos y formas de nombrar, de hablar y relacionarse en el mundo, es decir, la supresión de su cultura. Precisamente, el arraigo en la cultura condujo a que la colonialidad del saber no se suprimiera con los procesos independentistas, y por el contrario, ésta se afianzó históricamente. Este proceso se reactualizó a través del colonialismo interno, el cual reprodujo las formas coloniales al interior de las nacientes repúblicas edificadas por criollos y mestizos, formas que aún están vigentes. Lo anterior se materializó en la Constitución del 86. A través de esta se ejerció la soberanía desde la perspectiva de la asimilación cultural, donde la apuesta del Estado fue homogenizar la cultura y la sociedad colombiana sobre la idea de ser hispanos y católicos. En consecuencia, se creó un imaginario clasificando estos pueblos al interior del Estado. La imagen que se reprodujo sobre indígenas y negros fue la de pueblos atrasados, incivilizados e incultos, los cuales debían ser asimilados y readoctrinados mediante la educación y la religión. El objetivo fue reemplazar su conocimiento ancestral por uno impuesto a través del dogma y las normas. Posteriormente, con la Constitución de 1991, se inauguró un nuevo tipo de relación con los pueblos indígenas y negros, la cual condujo al reconocimiento de sus derechos y salvaguarda de sus territorios, lengua y tradiciones. Gracias a ello se reelaboró la imagen del país mostrándolo como un territorio multicultural. Una muestra está en los artículos 7, 10, 13 y 68, en los cuales el Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana. Designa el castellano como idioma oficial de Colombia y las lenguas y dialectos de los grupos étnicos se oficializan en sus territorios. Igualmente, dice el artículo 10, que la enseñanza que se imparta en las comunidades con tradiciones lingüísticas propias será bilingüe. Por su parte, el artículo 13 dice que todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional, familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. Por último, el artículo 68 dice que los integrantes de los grupos étnicos tendrán derecho a una formación que respete y desarrolle su identidad cultural. De esta manera, la Constitución del 91 cambió la perspectiva en el imaginario colectivo, asumiendo la nación como multicultural. Ya no se trataba de asimilar la minoría a la mayoría, sino de reconocer los derechos de los pueblos indígenas y negros, pero integrándolos a la nación, como lo expresó Rivera en el 2007.
La nueva forma en que el Estado intenta ejercer soberanía ya no es por la vía de la asimilación cultural, como lo proyectaba la Constitución de 1886, sino por el camino de una aparente integración basada en nuevos aliados, allí donde solo había ciudadanos uniformes. Integración que tiene unos límites marcados, dado que con esta apuesta se trata de impulsar un orden y un proyecto de nación que no es discutido por las comunidades. En este sentido, Rivera, recuperando a Peter Waite, sostiene que la multiculturalidad entonces nos habla del control de las diferencias culturales a las que intenta darles un espacio delimitado y predecible bajo la tendencia a naturalizarlas como arraigadas profundamente. Y agrega que al convertir la ancestralidad en un dato natural, se codifica al otro, desdibujando su identidad real, su otredad histórica, política, social y económica. En razón a lo anterior, surge la pregunta de investigación. ¿Cómo se evidencia el racismo estructural en Colombia a través de la discriminación de la lengua creole en las políticas educativas en San Andrés Isla? En tal sentido, el objetivo general se enfoca en evidenciar el racismo estructural en Colombia a través de la discriminación de la lengua creole en las políticas educativas en San Andrés Isla. Y como objetivos específicos, definir las estructuras de la política educativa en torno a la discriminación de la lengua creole en San Andrés Isla, describir el proceso de inferiorización y blanqueamiento estructurado en torno a las políticas educativas en San Andrés Isla y explicar las formas en las que opera el colonialismo interno y la colonialidad del saber sobre la lengua creole con referencia a la política educativa de San Andrés Isla. Con una metodología encaminada a destacar, por una parte, el cómo el pueblo raizal concibe su lengua y por otra, precisar las barreras que han encontrado tras el deseo de mantenerla para las futuras generaciones. De esta manera, el componente principal del trabajo se orienta hacia el análisis documental. En ese orden de ideas, se hará una revisión y análisis de la política educativa obligatoria para la formación básica primaria y secundaria, así como su implementación. Aquí el análisis de discurso es importante por cuanto arrojará información relevante para el logro de los objetivos. Por último, se complementará esta información con la revisión de los datos cuantitativos disponibles vinculados con la inversión que se destina en el país para los programas educativos y a su vez la elaboración de entrevistas semiestructuradas a algunos residentes, líderes comunitarios raizales encargados del diseño de la política pública en San Andrés y demás actores vinculados con dicha política. Así las cosas, la metodología será de tipo mixto. El trabajo realizado hasta el momento permite inferir las siguientes reflexiones parciales. A la fecha no se ha reconocido al archipiélago de San Andrés como sitio de protección especial perteneciente a los raizales. La etnoeducación, aunque habla de la protección de los derechos sociales, culturales, lingüísticos y ambientales de los pueblos raizales, se limita en el caso de la educación pública a la enseñanza del inglés español en detrimento de la enseñanza de la lengua creole, bajo la premisa hegemónica de la lengua castellana. Al interior de la comunidad raizal existe un consenso de que la lengua creole solo debe ser para los raizales y esta debe servir como mediador entre el inglés y el español. Hay un desconocimiento profundo sobre el pueblo raizal y con este de su lengua y su cultura debido a la injerencia del colonialismo interno. Y como conclusiones anticipadas tenemos la etnoeducación que está dirigida a las minorías, quedan entredichos si se tiene en cuenta que el grupo mayoritario también es producto de un proyecto étnico afianzado en la modernidad. El tipo de modelo educativo para los niños y jóvenes en San Andrés Isla privilegia las competencias universales por encima de su ser raizal. El racismo estructural se manifiesta desde las más altas esferas del Estado colombiano en todas las ramas del poder. Por último, se evidencia la presencia de un colonialismo interno y diferencial de corte colonial, lo que impone un modelo civilizatorio de lo colombiano sobre lo raizal. Por su atención, muchas gracias.